Buenos días, señores alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, el micro de Romero de la conferencia. A ver si el alumno Romero de la Cruz arregla su micro, está haciendo interferencia, preferible que lo apague. Ya, ok, ahora sí. Correcto. Vamos a compartir entonces ya el material. A ver. Estamos viendo todo lo referente a lo que es relaciones en el ecosistema. Vamos a continuar entonces con este tema, ¿no? Y de todas maneras, haciendo referencia pues a la clase de ayer para que puedan ustedes entrar en hilación y continuar normalmente, ¿no? Hablamos de que aquí en el planeta Tierra todo está totalmente en coordinación, en relación, en intercomunicación, tanto los seres vivos como los seres inertes. Ya dijimos de que el que más relación tiene la Tierra es el Sol con los seres vivos, ¿no es cierto? Comenzando primero por las plantas y a través de las plantas, mediante la cadena alimenticia, con todos los demás seres vivos. Entonces, dado que existe una relación bastante íntima entre seres abióticos y seres bióticos, entonces debemos conocer cómo son estas relaciones, qué es lo que se hace cuando se relacionan estos seres vivos, cómo ellos pueden en cierto modo convivir con todo lo que es su medio ambiente, ¿no? Y le decía de que la convivencia debe ser de una manera armoniosa, ¿no es cierto? Cosa de que haya un equilibrio ecológico en todo lo que existe. Estábamos hablando de todo eso, ¿no? Aquí también recuerdo que hablamos de que los seres vivos se relacionan dependiendo de su nivel, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama eh, el nivel básico de organización, es el nivel químico, seguido pues del nivel biológico, ¿no? Y el máximo nivel de organización de los seres vivos, que es lo que estamos tratando ahora, es el nivel ecológico, ¿es cierto? Donde en este caso, dividiendo sería así, de aquí, listo. Este es nivel químico, este es nivel biológico, este es el nivel ecológico, que es lo que estamos viendo. Y aquí, como ustedes verán, el nivel ecológico empieza con población, que es la parte más básica desde el punto de vista ecológico, ¿no? Hemos visto que las poblaciones son diferentes clases, ¿no? Hay hatos, jaurías, rebaños, recuas, piaras, cardumen, enjambre, ¿no? Y que en cada una de esas poblaciones los seres vivos tienen diferente denominación, ¿recuerdan? Hemos hablado de las denominaciones que se les daba a esos seres vivos. Ahora, cada población tiene elementos formales, por ejemplo, el caso del número de individuos, como el caso de las migraciones que se da, entran, salen, se quedan, cuando distribuyen según edad, según eh, sexo, según color, según tamaño, según peso, cuando marcan su territorio y cuando hay enfermos en una población. También hemos hablado de eso, ¿no? Y todo eso hace posible de que los seres vivos funcionen de diferentes maneras, ¿no? Entonces, de acuerdo a, por ejemplo, ¿no? Si en un medio ambiente hay mucha densidad poblacional, va a haber tuburización, entonces el comportamiento va a variar, ¿no? La conducta de los seres vivos va a ser diferente. La constitución es cómo organizas esa población. De acuerdo a eso, hay fertilidad, cuanto más nacidos existen, hay mortalidad y en una población
Para que no crezca, natalidad debe ser igual a mortalidad. Entonces, porque si crece la población, van a estar más espacio, va a estar más comida, etcétera, ¿no? Y todo eso se mide mediante la tasa de crecimiento y eso hace que fluctúe pues una población. Hemos visto también cómo se relacionan los seres vistos desde el punto de vista, si los seres vivos se relacionan entre individuos de la misma especie, se llaman relaciones homotípicas o también se le dice intraespecíficas, ¿no? Y hemos visto de que hay varias clases. Por ejemplo, la familia es una asociación sexual cuya finalidad es reproducir la cría. La familia monógama es un macho, una hembra y sus crías. Poligamia sí. Poligamia puede haber varios machos con una hembra o varias hembras con un solo macho. Familia parental, todos tienen la misma sangre. En matriarcal, la hembra es aquella que organiza a la vez que cría, ¿no? En filial es cuando los padres abandonan a la prole aún recién nacidos. Patriarcal es cuando el macho es el que cuida la prole. Ahora, también tenemos otra manera de relación que se llama gregarismo, cuando hay un macho dominante, el macho alfa, ¿no? Que guía a toda la población, los cuida, los protege. Colonias son grandes agrupaciones como banco de corales, banco de peces. Y el Estado viene a ser cuando se organizan bastante, cuando hay castas productoras, reproductoras, etcétera. Y luego se tiene cuando se pelean entre ellos, ¿no? Cuando se pelean entre ellos se llama competencia intraespecífica. ¿Han visto ustedes cuando los perros se dan duro de repente por hembras o por alimento, algo así, ¿no? Igualito el caso de los toros, no se aguantan entre ellos. Esa es competencia intraespecífica. Aquí gráficamente se nota pues lo que es una monogamia, ¿no? Lo que es un poliandrismo, varios machos con una hembra, y aquí al revés, ¿no? Varias hembras con un solo macho. La familia parental, donde también aquí hay gregarismo también, aquí hay matriarcal, y aquí el caballito de mar. Aquí rápidamente puedes saber cuál es macho y hembra, porque el macho es el que lleva las crías, o en este caso la incubación, ¿no? Aquí vemos el caso de gregarismo, ¿no? Cómo se apoyan para emigrar, ¿no? Para defenderse ante los depredadores. En estatal es cuando se organizan bien, ¿no? Como las abejas, las hormigas. Y colonias son grandes agrupaciones. Hemos visto también las relaciones entre individuos de diferentes especies, ¿no? Y cuando ya son de diferentes especies ya no se llama intraespecífica, sino se llama interespecífica. Relaciones interespecíficas, ¿no? Y se puede dar de tres maneras. Cuando, vean la parte superior aquí arriba derecha, cuando se benefician, se llama simbiosis. Cuando se perjudican, se llama antagonismo. Y cuando hay indiferencia, se llama tolerancia, ¿no? Entonces, son tres maneras como se organizan. Entonces, hemos empezado primero por ver lo que es una relación entre seres vivos donde hay beneficio. Ahora, ese beneficio puede ser de los dos, por eso se llama recíproco, y vean, por eso es más, o ese beneficio puede ser de uno solo, por eso se llama no recíproca, por eso es más cero. Vamos a ver primero el caso de la simbiosis donde los dos se benefician. La protocooperación es cuando se benefician temporalmente y mutualismo es cuando se juntan y ya no se separan, por lo tanto es permanente, ¿no? En no recíproca hemos visto que el comensalismo, uno se beneficia, el otro es indiferente, y en inquilinismo, uno es inquilino del otro. ¿Recuerdan? ¿No? Aquí hemos visto esos casos, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico que está a la izquierda, ahí vemos el caso de la protocooperación, abeja y flor, la protocooperación, búfalo y barca, y el mutualismo, en este caso, los líquenes, ¿no? Aquí vemos el chorlito y el cocodrilo, que es protocooperación. Aquí vemos un caso de quién se beneficia, la rémora, a quién le es indiferente, al tiburón, así es el comensalismo, pues, es cierto. Pero también, ¿qué pasa cuando lo trasladan? Cuando en este caso la rémora se pega al tiburón y hay una relación, les dije, de transporte, ¿cómo se llamaba eso?
¿Recuerdan? Se llama foresia. Es una clase de inquilinismo donde un animal transporta al otro, como ustedes pueden ver aquí. En este caso aquí, pues, se ha pegado y ya no está nadando ya. Entonces, foresia es cuando un animal transporta a otro animal, ¿no? Aquí abajo, aquí abajo. Epifitismo es cuando una planta vive sobre otra planta. Ahí están los musgos, ahí están las orquídeas. ¿Pueden decirme, a ver, eh, pueden decirme algún caso de epifitismo aquí en el Valle del Mantaro? A ver, prendan sus micros y participen. Díganme un caso de epifitismo. Y ojo, puede ser pregunta de admisión, ¿eh? ¿Por qué? Porque en ecología de lo que se trata es de que todo lo que se estudia se trate de volcar esos conocimientos en nuestra realidad. Y nuestra realidad es el Valle del Mantaro, es el Perú. Entonces, puede ser una pregunta esta, ¿no? Un caso de epifitismo en el Valle del Mantaro. ¿Cuál es? A ver. Puede ser este caso árbol orquídea. ¿Mm? Yo les pregunto, ¿qué planta epífita conoces? A ver, ¿qué planta epífita conoces? Cualquiera, sea de costa, de sierra, del planeta Tierra, de cualquier parte. Dime el nombre de una planta epífita. ¿Qué significa epi? Epi es sobre. Pero, ¿qué cosa significa fito? Planta. Ya, entonces, ahora dime una planta epífita entonces. O sea, lo que yo le quiero decir, aquí en el Valle Mantaro, ¿dónde has visto una planta encima de otra planta? O sobre otra planta. Y ahí la vas a soplar unita, el tumbo. ¿El tumbo dónde crece? No es sobre la guinda, sobre eucalipto, no. Sobre guindas o de repente también puede ser sobre duraznos o puede ser de repente sobre quinoales, así. Ese caso de epifitismo, pues. A ver, otra planta epífita aquí en el Valle del Mantaro, aparte de el tumbo, tantas que hay. La calabaza. La calabaza también es epífita. A ver, en la costa, ¿alguna planta epífita? En la costa una planta, la uva. ¿Han visto las uvas para que crezcan? Tienen que estar encima de algo. Inclusive, ¿han visto ustedes los criaderos de uva? En los criaderos de uva, plantaciones grandes que hay, en este caso por Ica, se van a dar cuenta de que ponen palos y en esos palos, como tendederos, ponen palos con alambres, ¿no? Entonces ahí la uva se sube, que la uva no puede estar sobre el suelo. Son plantas epífitas, pues. Ahí tenemos también otros ejemplos. El que está acá es una orquídea, pues. Son orquídeas. También hay poquito aquí, pero de haber hay, sino que no es común acá. Aquí vemos el caso de inquilinismo. ¿Quién se beneficia de la ardilla? ¿A quién le es indiferente ese al árbol? ¿No? Esa es la diferencia, por ejemplo, con esto de acá. La rémora se beneficia y al tiburón le es indiferente. Si ustedes ven, más cero. En inquilinismo, más cero. ¿Ve? Más cero, más cero. Igualito, pero ¿cuál es la diferencia? En comensalismo, uno guía al otro para que consiga comida. En cambio, inquilinismo, uno es inquilino el otro. Y recuerda la tanatocresis. Hay un caso que es este, el cangrejo ermitaño. Relaciones de antagonismo, o sea, en este caso cuando ya hay perjuicio. Tenemos amensalismo, cuando si hay perjuicio ya pues van a haber menos, acá hay menos, acá hay menos, acá hay menos. Por eso si hay menos hay relación de antagonismo, pues, hay perjuicio. El caso de amensalismo.
Cuando se da entre microbios se llama antibiosis. Cuando se da entre plantas se llama alelopatía. Y cuando se da entre plantas animales se llama catabiosis. Eso ya lo hemos visto. Y ustedes, si de repente ayer no han estado tan atentos, entonces ahora, o repasen, pues repasen ustedes porque esto lo tienen grabado, ¿no? Entonces repasen las veces que quieran, ¿no? Ahora, en parasitismo, la relación es quién se beneficia es el parásito, quién se perjudica es el huésped. Y había varias clases de parásitos, cuando están adentro, cuando están afuera, cuando hay parásitos de parásitos, cuando hay parásitos sociales. Y predatorismo, la relación entre predador y presa. Ahí tenemos la predación, cuando mata, desgarra y come. Depredación, cuando mata, pero se lo come entero y luego lo regurgita, se lo bota. Y episitimo, cuando juega con su presa, ¿recuerdan? Las relaciones de tolerancia, en este caso, como está ahí, 0-0. 0-0, ¿qué significa? Que los dos conviven, pero cada uno por su lado. Por ejemplo, esta cebra con esta jirafa, cada uno, si viene de repente un león y le ataca a la cebra, la jirafa no hace nada. Viceversa también, ¿no? De repente entre cebras sí se pueden ayudar, o entre jirafas se pueden ayudar. Pero entre cebra y jirafa no, por eso le llaman relación de tolerancia, donde ambos conviven, pero hay indiferencia entre ellos. Y en este caso hay de dos clases. Neutralismo es cuando tienen la misma costumbre alimenticia, por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo aquí, ese neutralismo. En cambio, sinequia, cuando uno es predador y el otro es presa, pero conviven, ¿eh? Siendo predador y presa, conviven. A eso se llama sinequia, ¿no? Ahí está el caso del chuchupe con el majás, la tortuga con el cascabel. Y ahora seguimos con sucesiones ecológicas. Su mismo nombre lo dice, una sucesión ecológica. A ver, en aritmética, ¿a qué le llaman sucesión? En aritmética. Sucesión viene a ser una secuencia ordenada, en este caso de números, que tienen una razón, ¿no? Por ejemplo, dicen sucesión aritmética cuya razón es 3. Ya tú dices, ya pues por si comienzas de 1, ¿no? Más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, más 3, así pues, ¿no? O cuya razón es 2, comenzando de 1, sería 1, 3, 5, 7, 9, 11, así. Y así es una sucesión ecológica. Pero en el caso de los ecosistemas, por eso dice ecológica, que será una sucesión ecológica, ¿no? Viene a ser en este caso una sucesión ecológica, viene a ser cambios ordenados que se dan en comunidades vegetales, en comunidades vegetales. En este caso esas comunidades vegetales son las plantas, porque lo que hemos visto antes, miren esto que es, puros animales, ¿no? Animales, ¿no? La mayoría son animales. En cambio aquí las sucesiones ecológicas exclusivamente se den plantas. Y su mismo nombre dice, sucesión. Es un conjunto de cambios direccionales, continuos, ordenados, sucesivos, que sufre una comunidad generalmente vegetal, producto de las relaciones que hay allí en ese medio ambiente, ¿no? Donde entran especies a colonizar, donde hay especies que posiblemente estén en peligro de extinción, donde hay especies que de repente se han introducido, ¿no? Entonces, generalmente todo esto sucede en los ecosistemas y son de vital importancia debido pues a que esos cambios sucesivos hacen que las comunidades prosperen y hace que haya un equilibrio ecológico en los determinados ecosistemas que hay, ¿no? Esto hace posible que favorezcan pues las interrelaciones entre una especie y otras, porque si no hubiera esa sucesión, hasta habría muerte de especies, ¿no? Así es. Entonces, gracias a eso, puedo repetirles, ahora, por ejemplo, que está lloviendo, debe aparecer musgo. Aparece musgo, aparecen animales de campo que comen musgo. Y así, ¿no? Entonces uno va para... Ahora, si no sucede eso, si no hay lluvia, si no hay musgo, entonces no aparece especie. Entonces siempre hay una interrelación.
donde se regula biológicamente las comunidades de especies que hay en el medio, ¿no? Así es. Ahora, todo esto se puede resumir en dos clases, ¿no? O sea, las sucesiones, esos cambios sucesivos se tienen que dar sí o sí. Se pueden dar en tiempos cortos, generalmente tiempos cortos, no son largos. A veces demora minutos, meses, años máximo, ¿no? Así no. Estas sucesiones se dan pues en tiempos y en ecosistemas variados. Y siendo de repente dos lugares con un mismo clima, pero la sucesión puede ser diferente, puede ser diferente. ¿No? ¿Debido a qué? A los mismos seres vivos, debido pues al relieve, no sé, a muchas cosas. Y cuando esa sucesión vegetal ya llega a su máximo nivel de desarrollo, ya esa sucesión se encuentra en equilibrio. Y si esa sucesión se encuentra en equilibrio, como quien dice, ya llegó pues a su máximo esplendor. Y ya pues ahí queda la sucesión. De ahí ya pues ya es una sucesión madura. A eso se llama comunidad clímax. Una comunidad clímax. Cuando voy a repetirle ya llegó. Eso voy a repetirles es en planta, ¿no? Pero podemos hacer una comparación, ¿no? Con animales, ¿no? En planta voy a repetirles, bien hacer cambios que se dan dentro de un ecosistema hasta que llegue a su madurez. No cambios sucesivos, depende del ecosistema, depende del clima y todo eso, ¿no? En animales, ¿cómo sería? ¿Ha visto usted? Desde que nace un animal, todo lo que puede sufrir, ¿no? Un animal. Y eso, vamos a suponer que nace, por decir, un perrito. No, que nazcan dos perritos. Ya nacen dos perritos, pero uno de repente lo crían junto con su madre y el otro de repente lo llevan a otra parte, ¿no? Al campo, no sé dónde, ¿no? Entonces, por más que los dos son iguales, van a tener diferentes tipos de crianza. Después uno de los perritos, de repente cuando ya está grande, ¿no? Ya creció de lo que era cachorrito, uno todo flaco, el otro todo gordo, ¿no? Eso es lo que sucede también en plantas. No, las plantas también dependen de su medio ambiente para que puedan llegar pues a una máxima madurez o esplendor o no. Así, los cambios son algo que depende del medio ambiente, pues. Por ejemplo, ¿no? Tú en este momento estás en centro preuniversitario de la universidad. Ya, entonces, no eres el único y tampoco es el único centro preuniversitario. Hay diferentes academias también y todo eso, ¿no? Ahora, depende quién va a ingresar. El que estudia mejor, pues, ¿no? El que se descuida, no. Pues entonces son sucesiones. En este caso, tú ahorita eres preuniversitario. ¿Cuál sería la sucesión inmediatamente superior? En este caso, si tú eres la sucesión superior sería universitario. Y de universitario sería profesional. De profesional ya sería pues gerente de no sé qué, bueno, ya depende, pues no es cierto. Así es. Pero eso, esas sucesiones ecológicas dependen pues también de que le pongas ganas, le pongas punche, o depende de repente, qué sé yo, tantos factores. Aquí igualito sucede en las plantas, igualito, ¿no? Así es. Muchos dicen, bueno, mi hijo lo he criado bien, excelente, y sin embargo es un pata de perro, ¿no? Qué sé yo, no quiere salir de la casa, aquí está nomás. En cambio el otro es diferente, ¿no? Y así. Eso sucede, pues, eso sucede. Ahí vamos a ver cómo son en el caso de las plantas. Estoy haciendo comparaciones. Las sucesiones ecológicas de las plantas son de dos clases. Sucesiones primarias, cuando empieza de cero. O sea, claro, aparentemente empieza de cero, pero ustedes saben de que en todo el planeta Tierra estamos plagados de esporas, gemas, células reproductoras, que no las vemos, pero por todas partes hay. Tú verás, ¿no? El cerro está todo pelado, el cerro está todo sin plantas, seco. Ya, comienza a llover, aparece musgo. ¿Y de dónde apareció el musgo? ¿Quién ha sembrado? Nadie, pues que las esporas están por todas partes. Ahora, hasta dentro de tu casa están las esporas, ¿ah? ¿Sabes dónde? Vamos a suponer en tu bañera, donde te bañas. Mira, pero donde me baño está todo puro loseta.
Ya, pero vamos a suponer que tanta agua así. Ve en la loseta abajo, donde estás pisando de repente, como hay bastante agua, verde está, así que no limpias. ¿Y de dónde aparece ese verde? ¿De dónde aparecen esas algas? Ah, son esporas porque están en todas partes. En el lavatorio que está de repente en tu patio, con agua destapado, después de un tiempo el agua se pone verde también. ¿Es cierto? Entonces, eso es pues, eso es prácticamente eh, las esporas, en todas partes hay, en todas partes. ¿Has visto tú? Hasta en el cuerno de los renos aparece musgo, hasta en el cuerno de los renos. ¿No? ¿Por qué? Las esporas están por todo lugar. Entonces, una sucesión primaria es así. Se da en biotopos donde aparentemente no hay nada, por eso dice biotopos vírgenes. No han sido ocupados por otras comunidades, o sea, de cero está empezando. Tú lo ves todo pelado, ¿no? Entonces, esas sucesiones que se llaman primarias pueden ser hidroceres si se dan en el agua, por eso viene la palabra hidro. Y xeroxere si se da en la tierra. Xero significa, xero significa seco. Y cere significa sucesión. Cere es sucesión. ¿No? Entonces, ¿qué será xeroxere? Son sucesiones que se dan en lugares secos. Y hidrocere serán sucesiones que se dan en lugares donde hay agua. Entonces, la misma palabra, ¿no es cierto? Lo dicen. Ahora, ¿cuáles son esos cambios que se dan en el agua? Así, de ahí para abajo es. De ahí hasta abajo. Los cambios que se dan. Primero, no hay nada. O sea, las esporas van a estar en el fondo del agua, ¿no? Sumergida. Comienza a ponerse verde el agua de repente. De lo que estaba blanquito el agua. En la piscina también aparece, visto, ¿no? La piscina, bueno, tiene agua bien, hasta cloro le echan al agua en la piscina. Pero si no le cambian el agua, verde se pone o no. Ya. Y eso verde es la primera etapa, pues. Ahí aparece en este caso algas, ¿no? Ese es sumergida, ¿no? Luego ya esas algas, si ustedes se dan cuenta, comienzan poco a poco a salir del agua, ¿no? Entonces, de sumergida, ¿qué sigue? Las algas es etapa sumergida. Lo que sigue, submergente, entonces comienzan esas algas así a crecer. Emergente, emergente cuando ya está en la base del agua. Ustedes han visto la flor de loto, la planta que se llama flor de loto. ¿Ya? ¿Dónde está? En la superficie del agua. ¿Han visto ustedes los berros? Están en la superficie del agua. ¿Han visto ustedes, a ver qué más? La lenteja de agua está en la superficie. Cuando tú veas así plantitas en la superficie, quiere decir que está en una sucesión hidrocere, pero emergente. Ciperácea es cuando ya sale del agua, por ejemplo, la totora. La totora, ¿has visto de dónde sale la totora? A ver, ándate a la laguna de Ñahuimpuquio y ve de dónde está saliendo la totora. ¿Desde el agua? Cierto. Y Arboledes, cuando ya esa totora llega a su máximo esplendor, ya se ha desarrollado y ya está entre otras totoras, está conviviendo y ya está en su etapa madura. ¿Y cómo se llama el conjunto de totoras? ¿Cómo se llama el conjunto de totoras? Donde hay totoras se le llama totoral, totoral. Y cuando hay varios se le llaman totorales, los totorales. Entonces, esa es una sucesión que se da en el agua. De a poquito, a poquito, a poquito comienza a crecer, 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 hasta que termina así, pues. Otro ejemplo les puedo poner. Llegamos de frente acá. ¿Conocen ustedes una planta, a ver, que crece en el agua y que después hasta grande, hasta árbol se hace? Hasta árbol, en la selva hay, en la selva hay. Se llama aguaje. ¿Conocen la planta del aguaje? Que hay bastante, está en el agua, por algo le llaman aguaje, pues, que crece en el árbol que crece en el agua. Y ese aguaje, cuando ya crece, ya está maduro, ya está grandazo, ya produce y produce y produce, a eso ya se llama comunidad clímax. Clima es cuando ya llega a su máximo esplendor y solamente lo único que hace es producir, producir, producir. Conjunto de aguajes
El conjunto de aguajes, ¿cómo se llama? El conjunto de aguajes se llama aguajal. Aguajal. Otro ejemplo. En la, ese es en selva. A ver, a ver, ¿han visto ustedes el caso, por ejemplo, en la costa norte? Hace ratito hemos visto también el caso de relaciones. A ver, en la costa norte existen unas plantas que crecen al costado de los ríos de la costa, pero que desembocan al mar. Una especie de arbustos. Sobre todo hay en Tumbes, por ahí. ¿Cómo se llaman esas plantas que crecen en los ríos de la costa, que se utiliza bastante? Se llama manglé, manglé. Y cuando llega a su máximo esplendor, ustedes han escuchado hablar de los manglares de Tumbes, así no dice. Entonces es un manglar, pues, es un manglar, ¿cierto? Los manglares. En Tumbes hay el manglar, pues. Así. Bueno, podemos poner siguiendo más ejemplos, pero la cosa es de que aquí en el caso, por ejemplo, de la sierra, en el caso de la sierra, ahí hemos visto pues totorales, maizales, eh, también nosotros vemos arrozales en el caso de la selva o en la costa. Esa es comunidad clima, cuando ya llegan a su máximo esplendor. Ahora, cero, cero sería en el cero significa seco, pues, ¿no? Ya, líquenes, habrá visto líquenes que están creciendo en las piedras, cuando todo está seco, todo está seco. Ahora comienza a llover, aparece lo que está todo seco, musgo. ¿Ha visto los cerros ahora? Los cerros aquí por el Valle del Mantaro, todo pelados estaban los cerros, pelado, pura tierra. Ahora está lloviendo, verdecito se está poniendo. ¿Y por qué se pone verde? Porque aparecen musgos. Y de los musgos sigue lloviendo helechos. De los helechos aparecen hierbas, arbustos y terminan en arboleda, pues, terminan en arboleda. ¿No has visto tú los eucaliptos, pinos, cipreses, toda esa arboleda ya, pues, ¿no? En este caso, la comunidad clímax, arboleda en una etapa xeroxere y la comunidad clímax, arboleda en una etapa hidroxere. Entonces, en ambos casos es arboleda, ¿ve? En ambos casos. Ya, lo que les he hablado son sucesiones primarias. O sea, ese es algo natural. Eso tiene que suceder sí o sí en la naturaleza. O sea, son las leyes de la vida que hace posible que suceda todo esto, ¿no? Eh, pero hay otras sucesiones que ya no son primarias, sino se le llaman sucesiones secundarias. Las sucesiones secundarias son aquellas que suceden en lugares, pero que ha habido vida, ha habido seres que han prosperado, han crecido ahí, ¿no? Han estado, pero han desaparecido por diversos problemas que existen en esos lugares. No puede una avalancha, un huaico, de un tsunami, incendio forestal, o de repente hasta el mismo hombre agarra motosierra y te tumba todos los árboles que hay por ahí. Entonces, eso ya es secundaria. Secundaria es, voy a repetirles, cuando hubo vida pero desapareció. Y ha desaparecido, voy a repetir, les soy sincero, el hombre es el que hace todo esto también. ¿Ha visto, no? Hace poco ha habido un incendio forestal aquí mm, por Chongosalto. Y el otro, según dice, estaba queriendo quemar pasto, pero se quemó hectáreas de hectáreas de terrenos. Habrán visto por las alturas de Cajas, Gualguas, San Jerónimo, unos semejantes incendios forestales. La gente va ahí a hacer su parrillada, no lo apaga bien de repente, ¿cómo será? Pero se tumba tanto, o sea, negra, después aparece. Esa es sucesión secundaria. O quién sabe, ¿no? Ahora que está lloviendo, bonito, está de repente en la selva todos los terrenos y un cerro se viene para abajo. La tierra está muy, muy suave, pues. Y así, esas son sucesiones secundarias, ¿no? Ahora vamos a ver, en este caso ya gráficamente, ¿no?
Las sucesiones ecológicas es un proceso ordenado de cambios estructurales y funcionales que experimenta el ecosistema a través del tiempo. Bueno, eso acabo de manifestarles. Son cambios, pues. Generalmente, como les digo, sucede en plantas. Pero ya les hice un ejemplo en humanos, puede ser en animales, también hay sucesiones. Verán aquí, una sucesión aparece por así de la nada. Luego las plantas van creciendo, 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 terminan en arboleda, pues, en arboleda, ¿no? En este caso es una sucesión xeroxere, musgos. Antes primero es líquenes, musgos, helechos, arbustos, arboleda ya, ¿no? Aquí está la diferencia entre una sucesión primaria y secundaria. ¿Notan ustedes la diferencia? En una sucesión primaria empieza de cero, o sea, no hay vida. Aparentemente, voy a repetirte porque lo que aquí hay bastantes esporas, hay esporas, ¿no? Y de ahí poco a poco comienza hasta que termina en arboleda, pues, que es la comunidad. Cuando ya llega a su máximo esplendor, a eso se llama comunidad clímax. Se llama comunidad clímax. Y una sucesión secundaria, a ver, ¿qué ha pasado aquí para que sea secundaria? A ver, ¿qué ha pasado? Porque dice, sucede donde hubo vida. Y en este gráfico, ¿qué es lo que ha pasado? Para que sea secundaria. A ver, ¿qué ha pasado? ¿No notan ustedes lo que ha pasado acá? Mm, ¿qué ha pasado? Han talado los árboles. Entonces hubo vida y desapareció. En este caso, cuando el hombre mete la mano y malogra, ¿no? Van a escuchar esta palabra de repente. ¿Ve? ¿Cómo se dice hombre? Y algo generado por el hombre, antropogénica. Sucesión secundaria puede ser antropogénica cuando el hombre le mete motosierra, pues tal árbol, no sé qué. Y pero de eso, de lo que no había nada, poco a poco comienza a aparecer, 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 y a otros no pasó nada. No, esas son las sucesiones. Ahora, las sucesiones primarias y secundarias. Miren aquí este gráfico, el primer gráfico. Hidrocere, y aquí abajo, xerocere. A ver, en hidrocere, sumergida, sumergente, emergente, ciperácea y arboleda. En xeroxere, líquenes, musgos, helechos, hierbas, arbustos, arboleda. ¿No? Son sucesiones que sí o sí deben cumplirse. La primera etapa de líquenes puede ser crustáceos, de ahí vienen los líquenes foliosos, o sea, ya con hojitas. Y ya luego hierbas así hasta que llega al clímax, ¿no? Formas de sucesión más frecuentes. Formas de sucesión más frecuentes. Entonces, ven aquí el clímax. El clímax es cuando ya llega, como dice, es el límite de madurez del ecosistema. Yo les pregunto, ¿ustedes cuándo van a llegar a su clímax? Desde el punto de vista de la sucesión, ahora que son estudiantes. Si son estudiantes, ¿cuándo llegan a su clímax? La respuesta van a llegar a su clímax cuando sean profesionales, cuando estén ganando plata. Eso es su clímax. Y en una sucesión vegetal, ¿cuál sería su clímax? Cuando la planta es grande y produce arbustos o árboles, produce melocotón, produce todos los años, produce, y ya llegó su clímax. Ese es clímax, pues, ¿no? Y ya lógicamente cumple su vida y ahí queda, ahí muere. Pero ya dejó su semilla, pues, ¿no es cierto? ¿No? Así es.
La meta de toda comunidad es llegar al clímax. Claro, pues, ustedes están estudiando, no creo que se queden como estudiantes, ¿no? Ustedes tienen que llegar a su clímax, o sea, ser profesionales, ¿no? Eso se forma al final de la sucesión, donde ya se encuentra equilibrio, pues bueno, siempre y cuando haya sabido llegar al clímax, pues. Y has tenido que pasar por etapas. ¿Y cuáles son esas etapas en el caso de las plantas? Sumergida, sumergente, emergente, ciperáceas, arboledas, sí, sí o no. Ahora, en cambio, hay casos en que no llega normalmente a su clímax como debe ser, ¿no? Se quedan en etapas anteriores, por ejemplo, está el caso del anteclímax, el anteclímax. De repente se queda en arbusto, teniendo que ser árbol, y se queda en arbusto nomás, pues. A eso se llama anteclímax, ¿no? En paraclímax es una etapa que aunque no es el clímax, eh, se encuentra en un estado de equilibrio. Y ahí nomás queda ya, pues. O sea, se queda en arbusto, ya no crece árbol. O se queda en hierba, ya no continúa de repente arbusto. Ese es para clímax. Y peniclímax es el clímax, pero originado por el hombre, ¿no? Es el clímax que voy a repetirles, ha sido por influencia del hombre. En otras palabras, el hombre ha visto que eso tiene que quedarse así, chiquito, pero no es el clímax, pues, ¿no? No es el clímax, sino así lo ha hecho cada. Ejemplo, ustedes han visto de que el hombre, a ver, van a entenderme mejor de repente en la trucha. Cuando tú comes la trucha, ¿de qué tamaño es la trucha? Será pues cuánto, 20 centímetros. Pero la trucha así crece 20 centímetros nomás. ¿Has visto las truchas reproductoras? Tremendas son o no. Pues igualito. En plantas, igualito sucede. Ustedes saben que las plantas terminan en árbol, pero el hombre a veces lo hace quedar pues en hierba, en arbusto, así. ¿Conocen ustedes los espárragos? Los espárragos. Pero los espárragos que nos venden en Plaza Vea, en todos ellos, esos espárragos son chiquitos. O sea, mejor dicho, es espárrago bebé, porque en realidad espárrago es semejante. Son unos arbustos, los espárragos, ¿ah? Sino que no lo dejan crecer, pues. ¿Por qué? Porque cuando es grande no comes, pues, no comes. De chiquito no comes, es de peniclimas. Cuando el hombre hace que se quede, pues, en una etapa, no crezca, porque, bueno, le conviene, pues, ¿no? Ahora, una sucesión regresiva, su mismo nombre lo dice, ¿no? Regresiva es cuando eh, también hay veces por cuestiones del hombre, hace posible que se destruya un ecosistema, permitiendo que se esté pues en una etapa que no concluya, ¿no? Es una sucesión regresiva, es una regresión forzosa del ecosistema. Y eso se debe a que se destruye pues alguna etapa. Voy a repetirles, el hombre y tiene mucho que ver. Las sucesiones regresivas generalmente son por el hombre o de repente, qué sé yo, ¿no? Un problema ambiental, ¿no? De aquí vemos sucesiones secundarias, ¿ven? Secundaria, el bosque está quemando. ¿Sabe Dios si ha sido por un rayo o el hombre? Aquí también de repente, miren, el hombre ha quemado. Esto ya sí, fijo, el hombre ha quemado. Está todo bien bonito, ¿eh? Por este lado bien bonito, cercado está, cercado está. Fijo, le ha metido fuego el hombre. Y hasta estos árboles están quemados, ¿eh? De este lado. Es que aquí va a ser su terreno, su chacra, su casa. ¿Qué hará? Esa es una sucesión secundaria. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya he hecho esto, ¿ve? Entonces, cuando el hombre mete la mano en sucesión secundaria. Estos árboles, a ver, ¿qué tipo de sucesión es esta? Donde hay árboles que están creciendo en el agua. Es similar al aguajal, pues. Es una sucesión primaria, pero ¿de qué clase? Si estás realizándose en el agua. Sucesión primaria, hidrocere. Sucesión primaria, hidrocere. Bien, entonces ahora, si no hay preguntas,
Si no hay o quieren que yo les haga las preguntas para despertarlos. Porque ahora último, no sé, los he sentido súper callados, recontra callados. Hasta creo que estoy hablando solo. Nadie participa, pregunta, ni nada por el estilo. A ver, le vamos a preguntar a quién. Bueno, no vamos a perder el tiempo. Mejor vamos a resolver la práctica. Vamos a resolver la práctica. ¿Ya? A ver, que claro, ¿cómo uno se da cuenta que el alumno ha aprendido o no? Cuando está en capacidad de resolver las prácticas. Ahora, ustedes que están, todavía no están postulando, entonces, aquí pueden resolver la práctica, tratar de sacar las preguntas con toda su respuesta, darle vuelta a la pregunta, dominar a la pregunta, ya sea mediante internet, las clases del profesor, otros libros, hasta puede ser otro profesor, ya, pero la cosa es que resuelvan, pues. La cosa es que resuelvan. A ver, vamos a ver. En la pregunta número 1, identifica qué alternativa define mejor al concepto hábitat. ¿Qué es el hábitat? Hábitat, pues, el lugar donde vive, pues, un individuo, un ser vivo, ¿no? Entonces, el hábitat viene a ser algo así como su casa, ¿no? O el ambiente donde se desarrolla, pues, una especie. Prácticamente en ese hábitat se ha aclimatado, ¿no? Y ahí va a cumplir todo su ciclo evolutivo de repente. Ese es el hábitat. ¿Será un tipo de biocenosis, un tipo de ser vivo? No. Es un ecotono. ¿A qué se llama ecotono? Ecotono es, eh, viene a ser una transición que se da entre un ecosistema y otro ecosistema. Es un ecotono. Por ejemplo, ecotono, ¿saben qué sería? Cuando yo estoy yendo a la selva, estoy en Tarma, y de Tarma sigue San Ramón. Tú te das cuenta de la diferencia que hay entre el ecosistema de Tarma y el ecosistema de San Ramón. Son dos ecosistemas diferentes. Entonces, cuando estoy pasando ya, en este caso, por Carpapata, ahí fijo que encuentro lo que dejo de la sierra y comienza la selva. Es un ecotono, pues. Es un lugar de transición entre un ecosistema y otro. A eso le llaman ecotono. Y no tiene nada que ver con hábitat. ¿Es antagónico a nicho? Peor todavía. Nicho ecológico es la función que cumple un ser vivo en una comunidad. Es el nicho. O sea, un nicho ecológico es para qué los seres vivos han sido puestos aquí. Por ejemplo, el nicho ecológico del león es un carnívoro. Sí o sí tiene que matar para vivir, ¿no? Nicho ecológico de una vaca es un herbívoro, ¿no? Pero no solo es herbívoro, también la vaca cuando esté gordita, entonces va a ser comida para el león. Y el león va a ser comida para el carroñero. Es el nicho ecológico. Todos los seres vivos se interrelacionan y están cumpliendo una función, ¿no? Hábitat es lo mismo que ecotopo, lógico. Ecotopo es el lugar, es la zona donde se vive, donde se ha adaptado, se ha aclimatado un ser vivo. Entonces la respuesta es la D, ¿no? La D. Si tuvieran dudas pueden preguntar. 2. Identifica la alternativa incorrecta. Es lo que estábamos hablando en nicho ecológico, güey. Incorrecto sobre el nicho ecológico. Voy a repetir, el nicho ecológico es el motivo por el cual los seres vivos están aquí, ¿no? Es lo que tú puedes hacer en un ecosistema. Para eso, por ejemplo, un león tiene buenos dientes caninos para que pueda desgarrar, para que pueda cumplir su función. Se desarrolla de esa manera. Entonces, estamos buscando la alternativa incorrecta. La capacidad biológica es sí, tiene. Permite adaptarse, lógico, pues porque si no come, muere, ¿no? Depende del ecotopo, o sea, del hábitat. Depende, pues, del hábitat. Representa un potencial biológico. Tiene que presentar un potencial biológico debido a que si no, no sobrevive, pues. Si no, no sobrevive. Entonces,
contrario a la ley de la selección natural. Al contrario. Nicho ecológico, como quien dice, explica para qué los seres vivos han sido creados. La ley de la selección natural, ¿qué quiere decir? De que todos los seres vivos se adaptan a su medio y de acuerdo a eso viven. Entonces aquí nos dice cuál es lo incorrecto. Ya, lo que le he puesto a la X, pues entonces es incorrecto. Esto es incorrecto, ¿no? A ver, la pregunta número 3. ¿Cuál es el término excluido en relación a los elementos de la población? Bueno, porque yo sepa, los elementos de una población son dos. Los formales, esta densidad, dispersión, morbilidad, todo eso. Y entonces son los formales y los funcionales. Formales y funcionales. Son dos. ¿Densidad qué es? Este es formal. Esto es formal. Esto es funcional. Esto es formal. Esto es formal. Respuesta alternativa. Respuesta alternativa C. Un momento, por favor. Alternativa C. A ver, la pregunta número 4. Reconoce qué estudia la etología en relación a una población. ¿Qué estudia? Etología. El comportamiento. Claro. ¿Puede decirme un ejemplo de eso? El comportamiento de un caso de comportamiento de algún ser vivo que se recuerden ustedes. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la etología de... Ustedes conocen la gran variedad que se tiene en lo que es las razas de perros, ¿no es cierto? Y a ver, ¿cuál es la etología, por ejemplo, de un pitbull versus de repente un chihuahua? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Es diferente o no? Es totalmente diferente. Entonces, y por más que uno estudia lo que se llama, por ejemplo, etología canina significa, por ejemplo, ¿no? Cómo se comportan los perros. Entonces, comportamiento de los perros. Inclusive hay un libro que dice, enséñame a tu perro y te diré quién eres. Enséñame a tu perro y te diré quién eres. ¿Qué significa? De que si a ti te gusta Pitbull, ya sé tu carácter ya. Si a ti te gusta Pequinés, ya sé tu carácter ya. Y así, algo así, esa es etología, ¿no? A ver, pregunta número 5. Relaciona correctamente según los elementos de la población. A ver, entonces aquí sería, a ver, vamos a ver, natalidad tiene que ver con fertilidad, entonces aquí sería la O, ¿no? Esparcimiento tiene que ver con dispersión, OL, uno de estos dos es, ya. Enfermedad tiene que ver con, a ver, ¿a qué se llama morbilidad? Morbo, tiene que ver con enfermedad. Entonces sería OLE, OLE, ¿no? Así es. A ver, pregunta número 6. Identifica X, no, identifica Y. Ya sé, esto. Esto no se sabe qué dice. Identifica Y. Si X es natalidad, o sea, número de nacidos. Entonces, esto es natalidad, ¿no? Ya. Y Z es la tasa de crecimiento. Ya, este es
tasa de crecimiento es porcentaje, ¿no? De seres que crecen en una población. Tasa de crecimiento. Entonces, para que tú sepas el porcentaje de lo que crece una población, tiene que ser natalidad menos, La tasa de mortalidad. obvio, pues. ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? Lo restas eso y ya sale, pues. Pero en realidad también puede ser de otra manera, ¿no? Natalidad con inmigrantes menos mortalidad emigrantes. Ahí sea el más exacto va a salir. Más exacto va a salir, ¿no es cierto? En este caso sería muy bien la mortalidad. Claro, pero si vos repetiste, si en un país agarran, tú agarras y dices, ¿no? Han nacido y han muerto igual que el año pasado, pero ha aumentado la población. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces te dirá, ya, entonces hay más inmigrantes, es un hecho. O de repente no muere mucha gente, no mueren muchos. O al revés, ahora con la pandemia de repente va a bajar la cantidad de gente, ¿no? O sea, la tasa de crecimiento de repente va, más los venezolanos que están matando cantidad de gente en Lima. Entonces, fijo de que va a bajar la tasa de crecimiento. A ver, vamos a ver, pues, vamos a ver lo que depara este año cuando veamos al final. Pero ya uno ya más o menos se va a dar cuenta. A ver, tras comparar hidrocere con cerocere, no se puede afirmar. No se puede afirmar significa que es falso, ¿sí o no? Si dice no se puede afirmar, significa que es falso. Ya, la pregunta 7. 1 y 2 son ecológicas primarias. Sí se puede afirmar. 1 y 2 ocurren de una zona desnuda. Claro, si es primaria es desnuda, pues. Es desnuda. 1 y 2 comprenden etapas, sí tienen las dos etapas de arboleda. 1 y 2 tienen etapas cerales, sí tienen etapas cerales. Ya, pues entonces la E, pues. Pero hay que comprobar que sea la E. 1 tiene las algas. Hidrocere sí tiene algas. Sí tiene. Entonces, ¿y 2 presenta manglares? No. Manglares es hidro, no es cero. Está bien, pues. De todas maneras hay que ver si está bien o no formulada la pregunta. Siempre, bueno. A ver, pregunta número 8. ¿Qué dice? Reconoce cuántas proposiciones son incorrectas. O sea, cuántas de estas son incorrectas. O sea, cuántas de estas son falsas. ¿No? Las relaciones interespecíficas también se denominan homotípicas. Sí. No, esa flecha la voy a poner en su lugar, que no se confundan. A ver. Ya, entonces, las relaciones intraespecíficas se le dice homotípicas. La viuda negra, a esta fijo que va a decir con varios machos. Poliándrica, sí. Estamos buscando cuál es falso. ¿Ah? El caballito de mar es patriarcal, sí. Las tortugas poseen acción filial. Recuerda que hemos dicho a qué es filial. Filial es cuando la hembra abandona a sus crías. La tortuga, claro, pues si pone huevo en la arena y lo deja. El cocodrilo también han visto, no, pone huevo y lo deja. Cuando nace chiquita tortuguita, como puede, sale de la arena y lo primero que es correr, correr, correr hasta encontrar agua. Entonces también, aquí la respuesta sería entonces ninguna. Cierto, cero. A ver, pregunta número 9. Identifica la verdad o falsedad de las siguientes en una relación homotípica. Homotípica, ya. Los corales son asociación homomorfa. Claro, pues, banco de corales. La sidras es heteromorfa, claro, porque se asocia con la malagua. Entonces, heteromorfa. Verdadero, verdadero. A esto por este, cualquier los dos. Los leones son una asociación familiar poliándrica. O sea, en leones puede haber varios machos. ¿Se matan o no? Se matan, pues. Ya, listo. Esta es la respuesta. Bueno, tienen que entrar a otro salón, ¿no? Ya, claves. 10 de 11 de 12 de 13
13E, 14D. Seguimos. 15B, 16C, 17. ¿Dónde está la 17? Ya me pasé ya. 17A. 18. 18E. 19B. 20. C. 21. Esto aquí nomás. 21. B. 22. D. 23. E. 24. A. Y 25. C. Bien, muchachos, es todo por hoy. Espero que les haya servido estas clases. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias, profesor.